Sendas de Oku, de Matsuo Basho, traducido por Octavio Paz y Eikichi Hayashiya. Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viaje y su casa misma es viaje. Entre los antiguos, muchos murieron en plena ruta. A mí mismo, desde hace mucho, como jirón de nube arrastrado por el viento, me turbaban pensamientos de vagabundeo. Después de haber recorrido la costa durante el otoño pasado, volví a mi choza a orillas del río y barrí sus telarañas. Allí me sorprendió el término del año. Entonces me nacieron las ganas de cruzar el paso Shirakawa y llegar a Oku cuando la niebla cubre el cielo y los campos. Todo lo que veía me invitaba al viaje. Tan poseído estaba por los dioses que no podía dominar mis pensamientos. Los espíritus del camino me hacían señas y no podía fijar mi mente ni ocuparme en nada. Remendé mis pantalones rotos, cambié las cintas a mi sombrero de paja y unté moca quemada en mis piernas para fortalecerlas. La idea de la luna en la isla de Matsushima llenaba todas mis horas. Cedí mi cabaña y me fui a la casa de Sambu para esperar ahí el día de la salida. En uno de los pilares de mi choza colgué un poema de 8 estrofas. La primera decía así: otros ahora, en mi choza mañana, casa de muñecas. Partida. Salimos el 27 del tercer mes. El cielo del alba envuelto en vapores, la luna en menguante y ya sin brillo. Se veía vagamente el monte Fuji. La imagen de los ramos de los cerezos en flor de Ueno y Yanaka me entristeció y me pregunté si alguna vez volvería a verlos. Desde la noche anterior mis amigos se habían reunido en casa de Sambu para acompañarme el corto trecho del viaje que haría por agua. Cuando desembarcamos en el lugar llamado Senju, pensé en los 3000 ri de viaje que me aguardaban y se me encogió el corazón. Mientras veía el camino que acaso iba a separarnos para siempre de esta existencia irreal, lloré lágrimas de adiós. Se va la primavera, quejas de pájaros, lágrimas en los ojos de los peces. Este poema fue el primero de mi viaje. Me pareció que no avanzaba al caminar. Tampoco la gente que había ido a despedirme se marchaba, como si no hubieran querido moverse hasta no verme desaparecer. La posada de Soka. Sin muchas cavilaciones decidí, en el segundo año de la era de Genroku, 1689, emprender mi larga peregrinación por tierras de Oou. Me amedrentaba pensar que, por las penalidades del viaje, mis canas se multiplicarían en lugares tan lejanos y tan conocidos de oídas, aunque nunca vistos. Pero la violencia misma del deseo de verlos disipaba esa idea y me decía: he de regresar vivo. Ese día llegué a la posada de Soka. Me dolían los huesos, molidos por el peso de la carga que soportaban. Para viajar debería bastarnos solo con nuestro cuerpo, pero las noches reclaman un abrigo, la lluvia una capa, el baño un traje limpio, el pensamiento tinta y pinceles,
y los regalos que no se puedan rehusar, las dádivas estorban a los viajeros. Muro no Yashima. Visitamos el santuario de Muro no Yashima. Sora, mi compañero, me dijo que la diosa de este santuario se llamaba Konohana Sakuyaime, señora de los árboles floridos, y que es la misma del monte Fuji. Es la madre del príncipe Iko Oodemino Mikoto. Para dar a luz, se encerró en esa casa tapiada y se prendió fuego. Por eso el santuario se llama Muro no Yashima, que quiere decir horno de Yashima. Así se explica la costumbre de mencionar al humo en los poemas que tienen por tema este lugar. También se conserva una tradición que prohíbe comer los peces llamados kono-shiro. Nikko. El día 30 nos hospedamos en una posada situada en la falda del monte Nikko. El dueño de la posada me dijo que se llamaba Gosaemon y que por su rectitud la gente lo nombraba Gosaemon el Buda. Reposen sosegados esta noche, nos dijo, aunque su almohada sea un manojo de hierbas. Preguntándome qué Buda había reencarnado en este mundo de polvo y pecado para ayudar a tan pobres peregrinos como nosotros, me dediqué a observar la conducta del posadero. Aunque ignorante y tosco, era de ánimo abierto, uno de esos a los que se aplica el, abre comillas, fuerte, resuelto, genuino. Un hombre así está cerca de la virtud, cierra comillas. En verdad, su hombría de bien era admirable. El día 1 del 4.º mes oramos en el templo de la montaña sagrada. Antiguamente la montaña se llamaba Futara, pero el gran maestro Kukai, al fundar el templo, cambió su nombre por el de Nikko, que quiere decir luz del sol. El gran sacerdote adivinó lo que ocurriría 1000 años después, pues ahora la luz de esta montaña resplandece en el cielo, sus beneficios descienden sobre todos los horizontes, y los 4 estados viven pacíficamente bajo su esplendor. La discreción me hace dejar el tema. Mirar, admirar hojas verdes, hojas nacientes entre la luz solar. La niebla envolvía al monte Cabellera y la nieve no perdía aún su blancura. Sora escribió este poema. Rapado llego a ti, cabellos negros, mudanza de hábito. Sora es de la familia Awai y su nombre de nacimiento es Sonoro. Vive ahora cerca de mi casa, bajo las hojas de bayo, y me ayuda en los quehaceres diarios. Deseando ver los panoramas de Matsushima y Kisagata, decidió acompañarme y así prestarme auxilio en las dificultades del viaje. En la madrugada del día de la partida, afeitó su cráneo, cambió su ropa por la negra de los peregrinos budistas y cambió la escritura de su nombre por otra de caracteres religiosos. Estos detalles explican el significado de su poema. Las palabras con que alude a su mudanza de hábito dicen mucho sobre su temple. En la montaña, a más de 20 cho, 2180 metros de altura, hay una cascada. Desde el pico de una cueva se despeña y cae en un abismo verde de 1000 rocas. Penetré en la cueva y desde atrás la vi precipitarse en el vacío. Comprendí por qué la llaman cascada vista
de espaldas. Cascada, ermita, devociones de estío por un instante. A campo traviesa en Nasu. Tengo un conocido en un sitio llamado Kurovane, en Nasu. Por buscarlo, atravesé en línea recta los campos en lugar de ir por los senderos. A lo largo se veía un pueblo, pero de pronto empezó a llover y se vino encima la noche. Me detuve en casa de un campesino que me dio alojamiento. Al día siguiente crucé de nuevo los campos. Encontré un caballo suelto y a un hombre que cortaba yerbas, a quien pedí auxilio. Aunque rústico, era persona de buen natural y me dijo: es difícil encontrar el camino porque los senderos se dividen con frecuencia. Un forastero fácilmente se perdería. No quisiera que esto le ocurriese. Lo mejor que puede hacer es tomar este caballo y dejarse conducir por él hasta que se detenga. Después, devuélvamelo. Monté el caballo y continué mi camino. 2 niños me siguieron corriendo durante todo el trayecto. Uno era una muchacha llamada Kazane, nombre extraño pero elegante. ¿Kazane? ¿Dices? El nombre debe ser del clavel doble. A poco llegué al pueblo. En la silla de montar puse una gratificación y devolví el caballo. Unos días en Kurovane. Visitamos al administrador del señorío de Kurovane, un tal Joboji. No nos esperaba y esto pareció redoblar la alegría con que nos recibió. Pegamos la hebra y pasamos charlando días y noche. Su hermano, Tosui, también nos visitó con frecuencia. Nos llevó a su casa y nos presentó a su familia. Todos nos hacían invitaciones. Al cabo de unos días de descanso recorrimos los alrededores y visitamos el lugar donde se ejercitaban en la cacería de perros. En el llano de bambúes de Nasu visité la tumba de la señora de Tamamo y el santuario de Hachiman. Me enteré de que Yoichi, cuando flechó el abanico, invocó especialmente a Hachiman, patrón de su país. El dios de este santuario es precisamente aquel al que pidió ayuda Yoichi. Todo esto me conmovió. Al ponerse el sol, regresé a casa de Tosui. Cerca hay un monasterio Sugen llamado Komo-ji. Nos llevaron allí y en la ermita de Gyogia, ante sus sandalias gigantescas, compuse lo siguiente: sandalias santas, me inclino, a mí me aguardan verano y montes. En esta región, atrás del templo del Risco, entre las nubes, perdida en la montaña, se encuentra la ermita del venerable Bucho. Una vez él me dijo que había escrito sobre la roca con carbón de pino esto: mi choza de paja, ancho y largo, menos de 5 shaku. Qué carga poseerla, pero la lluvia. Para ver lo que quedase de la cabaña me dirigí al templo. Algunas gentes, la mayoría jóvenes, vinieron a ofrecerse como guías. Conversando animadamente y sin darnos cuenta, llegamos a la falda de la montaña. La espesura era impenetrable y solo se veían a lo lejos los distintos senderos del valle, pinos y cedros negros,
El musgo goteaba agua y estaba frío aún en el cielo del cuarto mes. Tras de contemplar los ríos, panoramas, cruzamos el puente y pasamos el portico. Pero, ¿dónde estaban las ruinas de la ermita de Bucho? Al fin, trepando la montaña por detrás del templo, descubrimos frente a una cueva una pequeña choza colgada sobre la roca. Sentí como si me encontrase en presencia de la puerta de la muerte del gran bonzo mío, o de la celda de piedra del maestro Oun. Escribí estos versos allí mismo y los dejé pegados en uno de los pilares de la ermita. Ni tú la tocarás, pájaro carpintero, oquedad en verano. La piedra que mata. Cerca de Curobanes se encuentra la piedra que mata. Como decidiese ir a verla, el administrador del señorío me prestó un caballo y un palafrenero. Durante el trayecto aquel hombre de ruda apariencia me rogó que compusiese un poema. Me sorprendió tanta finura y escribí lo siguiente. A caballo en el campo y de pronto, detente, el ruiseñor. Detrás de la montaña, junto al manantial de aguas termales, se halla la piedra que mata. El veneno que destila sigue siendo de tal modo activo que no se puede distinguir el color de las arenas en que se asienta. Tan espesa es la capa formada por las abejas y mariposas que caen muertas apenas lo rozan. Sauce. En el pueblo de Allino están los, abre comillas, sauces temblando en el agua clara, cierra comillas. Se les ve entre los senderillos que dividen un arrozal de otro. Tobe, el alcalde de este lugar, nos había prometido muchas veces que un día nos lo mostraría. Ahora por fin podía contemplarlos. Pasé un largo rato frente a un sauce. Quedó plantado el arrozal cuando le dije adiós al sauce. El paso de Shirakawa. Había estado varios días inquieto, pero mi ansiedad errante se apaciguó cuando llegamos al paso de Shirakawa. Cuánta razón tenía aquel poeta que al llegar a este lugar dijo: si solo pudiera darles un vislumbre de esto a los de la capital. El paso de Shirakawa es uno de los 3 más famosos del Japón y es el más amado por los poetas. En mis oídos soplaba, entre comillas, el viento del otoño. En mi imaginación brillaban, entre comillas, sus hojas rojeantes. Pero ante mis ojos, delicia de la vista, manchas reales de verdor se extendían aquí y allá. Blancas como de lino las flores de y no menos blancos los espinos en flor. Era como si caminásemos sobre un campo de nieve. Kiyosuke cuenta que hace muchos años, al atravesar este paraje, un viajero se vistió con su traje de corte y se colocó en la cabeza el sombrero de ceremonia. Aludiendo a este episodio, Sora escribió estos versos. La flor en mi sombrero, para cruzar Shirakawa. No hay mejor atavío.